Hola, volvemos a estos vídeos de oposiciones después de casi 8 o 9 meses sin grabar. Está un poquillo liado con la anterior oposición. Y ahora vamos a seguir. Y para la del 2023 espero poder grabar hasta la unidad 60, por lo menos, que esas son las unidades de literatura que me gustan a mí. Así que sin más preámbulo, pasamos a la unidad 50, que es la literatura victoriana, la novela victoriana. Una unidad muy interesante porque es un periodo muy complejo de la historia de la literatura británica y también hay que tener en cuenta el contexto histórico, como veremos en la unidad. En este caso, el guión de la unidad, pues como siempre lo dividimos en una introducción, un contexto histórico y un contexto literario. Me gusta hacer casi toda la unidad de literatura con este esquema. Luego los autores más representativos, que en este caso son bastantes, una conclusión y una bibliografía, que siempre recomiendo quedaros con varios libros generales y también algún libro específico de esta unidad. Hay varios libros generales como Historias de la literatura inglesa que sirven para casi todas las unidades de literatura inglesa. Y para empezar, como sabéis que me gusta empezar con alguna cita, pues por ejemplo tenemos la de Wilkie Collins, autor de La Dama de Blanco, The Woman in White, y también de La Piedra Lunar, dos novelas muy interesantes y era íntimo amigo de Dickens. Dice que nuestras palabras son gigantes cuando nos hacen mal y son enanos cuando nos hacen un servicio. Un poco una síntesis del pensamiento de esta época. O lo que dice Dickens, dice que el sufrimiento ha sido más grande que todas las demás enseñanzas que he tenido en mi vida. Y me ha enseñado a entender cómo suelen ser nuestros corazones. Dice, he sido destrozado, roto, pero convertido en algo mejor gracias a este sufrimiento. Pues eso es un poco la síntesis de esta literatura, ¿no? Que a pasar de pasarlo mal por el trabajo en la fábrica, la contaminación, el sufrimiento en las ciudades, pero la gente se convierte en mejores humanos y sobre todo te enseña la moral esta literatura. En la introducción, pues hay que decir sobre todo que esto es un periodo, como es un periodo tan prolífico, la única manera que tenemos de explorarlo es desde una vista de pájaro, ¿no? Como un águila, mirar desde el cielo y ver a los autores, y algunos autores se quedan como simples puntos en la Tierra. El criterio para analizar los autores es en cuál merece la pena leer hoy en día y cuáles están todavía influyendo a los autores modernos. Por ejemplo, Dickens sabemos que sigue siendo influyente hoy en día también. En términos generales, la era victoriana no es un periodo fijo, y por ello que es uno de los periodos más difíciles de entender y de escribir sobre él. En este periodo Inglaterra consiguió un particular beneficio del desarrollo de las colonias, que hacia 1890 pues Inglaterra era la dueña de casi un cuarto del territorio de la superficie de la Tierra. Algo bastante brutal, teniendo hoy en día lo que es Inglaterra hoy en día, aunque la Commonwealth sigue siendo importante. En el periodo histórico de la época victoriana, ya sabemos que coincide con el reino de la reina Victoria, por eso es Victorian Age, que creo que fue pues, desde el 1830 hasta el 1901, 1830 y poco, se coronó, así que fueron más de 70 años. Entonces, en esta época, vientos de reformas parlamentarias las reformas estaban abriéndose paso ya desde finales del siglo XIX, pero llegaron a su fructificación máxima en el 19, a partir de la Reform Bill, la Carta de Reforma del 1833, que fue como un movimiento progresista, ¿no? En la dirección de democratizar la representación parlamentaria. Hasta entonces estaban casi todas las clases altas en el Parlamento, donde entraron un poco también un poco de representación de todas las clases. Otras reformas como la emancipación católica del 29, la denuncia de la esclavitud, que luego llevaría también a la... Claro, la denuncia de la esclavitud, pues en Inglaterra seguía siendo legal la esclavitud, por eso Estados Unidos también se independizó. Entonces eran importantes cuestiones políticas, también la doctrina de Jeremy Bentham, el utilitarianismo, que es una lectura filosófica que dice que todo tiene que ser útil en la vida y que todo tiene que derivar en la felicidad del máximo número de personas. También, como no, las teorías de Darwin de la evolución, que golpearon con fuerza la religión y el libro del Génesis. Darwin proponía que el hombre había evolucionado del mono. Eso era una locura en aquella época que todavía seguía siendo altamente religiosa. El materialismo también, muy importante, ¿no? Las teorías socialistas que también surgieron en aquella época. Karl Marx, El Capital, escribió El Capital en Londres, o sea que estaba en Inglaterra en aquella época. Y también pues anunciaba un nuevo concepto de sociedad y una nueva visión de la riqueza. Y una vez analizado el contexto histórico, pasamos al literario y hay que decir que la característica más importante de la literatura victoriana es el propósito moral de las obras, ¿no? También junto a una técnica romántica que sigue estando ahí, no se pierde del todo el romanticismo, por eso el lenguaje es rico, es ornamental, pero sobre todo el propósito moral es la importancia de la época victoriana.
Las producciones literarias de este periodo están, pues claro, como que no, les afecta la ciencia, la religión, la filosofía, tienen su aparición en estas novelas. La literatura victoriana también se caracteriza por contar cada detalle, ¿no? Como veremos en Dickens, ¿no? Todos los detalles, todo se cuenta con detalle, con claridad, con precisión, con certeza. Por eso las novelas son muy largas. Por el contrario, también es que este tipo de escritura tan detallada, ¿no? Pues lo que he dicho, produce largos, densos y trabajos copiosos, que la mayoría de novelas tienen 600, 700, incluso 1000 páginas, como veremos. Y ya pasamos a los autores más representativos. Empezamos con uno que simboliza un poco la influencia de la política en la literatura. Y es el caso de Benjamin Disraeli, que fue primer ministro y uno de los instigadores del moderno Partido Conservador en Inglaterra. Pero también fue un famoso novelista de su época. Y novelas que todavía se leen por su inteligencia, por su ingenio y por el retrato que hacen de la vida política victoriana. ¿No? Como que se enmarcan dentro de las ideas conservadoras, el nuevo concepto de democracia, la visión del gran imperio británico, y que también se trasladan a la realidad, la verdad. Es un autor que se puede trasladar fácilmente a la actualidad y a la realidad. Y sus novelas más importantes son Vivian Grey, sobre todo Sibyl o Las dos naciones y Tancredo, que sigue siendo importante hasta nuestros días. Como no, Charles Dickens es el más importante autor de esta época, aunque ya tiene su unidad propia, que es la 47. También hay que mencionarlo en esta unidad 50. El secreto de su popularidad recae en su vitalidad. Sus obras son muy transmiten vida, ¿no? Comparable un poco a Shakespeare, aunque Shakespeare era dramaturgo y Dickens es novelista, pero son como dos grandes figuras en la literatura inglesa. Entonces el mundo, su mundo, crea sus personajes como en un mundo propio, ¿no? El mundo dickensiano, que no refleja exactamente el mundo real, pero que tiene su propia lógica, sus propias leyes y su propia atmósfera especial. En este caso, Dickens es un maestro de lo grotesco y sus personajes son como exageraciones de una cualidad humana hasta el punto de la caricatura. En este sentido, el mundo de Dickens está loco. Es un mundo en que sus caracteres tienen obsesiones, siempre repiten las mismas frases, aparecen en todo lo que dicen y que también pueden ser identificados con frases que repiten, confusiones, engaños, trucos. Los personajes de Dickens son como caricaturas de algo, ¿no? Un defecto llevado hasta la máxima expresión. Por eso es muy interesante también. Y Thackeray, cómo no, Thackeray es uno de los autores más importantes porque escribió sobre las clases altas y las describió muy bien. Y también un poco antirromántico. Empezó como un escritor satírico y escribió una novela a la manera de Fielding. Y esa novela es de La suerte de Barry Lyndon, The Luck of Barry Lyndon, que llevó al cine magistralmente Stanley Kubrick. Recomiendo la película, creo que está en HBO. Sin embargo, su novela más aclamada es, como no, Vanity Fair o la novela Sin héroe. Sabemos que en esta época los títulos casi siempre son largos y reflejan un poco de qué va a ir la novela. Entonces, se cuenta la historia de dos chicas muy inteligentes que tienen personajes, tienen caracteres muy diferentes. Amelia Sedley y Becky Sharp. Muy interesante William Thackeray y, como no, George Eliot, una de las autoras femeninas más importantes de esta época, y se tuvo que cambiar el nombre. Su nombre real era Marianne Evans, pero se tuvo que cambiar el nombre a George Eliot porque en esta época ya sabemos que las mujeres estaban, pues, tenían problemas para publicar en aquella época, no solo en la literatura, sino en todos los aspectos de la vida. Su nombre era Marianne Evans y es una autora esencial para comprender la novela victoriana. Y si hemos dicho que es importante para el feminismo, es porque hoy en día los estudios de género son muy importantes en la literatura. Y muchos intereses, han surgido nuevos intereses en su obra en los últimos años. Y si hemos dicho que Thackeray trataba sobre las clases altas, George Eliot trataba sobre todo con las clases del campo, ¿no? Trataba sobre todo con su habla, sus formas de vida, el humor de las clases más populares. Y se muestra en sus novelas, que son, por ejemplo, escenas de la vida clerical, Adam Bede, The Mill on the Floss y la más importante, como no, es Middlemarch, que su propio título lo dice, un estudio de la vida provincial. Es un poco posterior, de 1871. Un poco posterior a Dickens. Y como no, las hermanas Bronte, que son como un chorro de agua fresca en esta época, y que son muy diferentes entre ellas, pero aun con pocas obras, influenciaron muchos autores posteriores y beben mucho también del romanticismo, así que es un poco como transición entre lo romántico y lo victoriano. Charlotte Bronte, que escribió Jane Eyre, un Bildungsroman, una novela de crecimiento, ¿no? Que cuenta como una niña, pues la educación de una niña y cómo llega a ser adulta, muy interesante. Y también Emily, que ya
En más el toque romántico escribió Wuthering Heights, Cumbre por las Cosas, también mítica película del cine clásico, que pues, narra esta atmósfera romántica en las montañas y en los prados de Inglaterra. Y ya llegamos a la conclusión, en la que hay que decir, como siempre, pues un poco como una recapitulación de todo, parecido también en la introducción, pero aportando algo más. Y decimos que la época victoriana pues se movió del pasado romántico, pero no lo abandonó del todo, sigue viviendo un poco de la influencia del lenguaje rico, romántico. Pero también derromantiza un poco, porque lo lleva todo a la vida real, a lo moral, a lo religioso. Por ejemplo, Dickens también bebe de la tradición picaresca, también donde la novela española picaresca es muy importante. Vive un poco de eso, pero convierte la novela picaresca en algo reformista. Quería reformar su propia época. George Eliot fue una de las primeras autoras que incluyó la visión psicológica de los personajes y que eso luego influiría mucho en el modernismo y en la novela del siglo XX. Y las hermanas Bronte pues ejemplifican la capacidad de conseguir como éxitos solitarios dentro de la novela británica y que son como pues, son como gente importante pero que no sigue ninguna tradición en concreto, sino que escribieron realmente lo que querían. Y eso es todo lo que diría de esta unidad. La verdad que es bastante densa. Os invito a leer estos libros, que son muy importantes y que sirven para muchas, no, para muchas unidades de literatura, de esta posición. Por ejemplo, el de Andy Sanders, la historia corta de la literatura inglesa, muy interesante. Y el de Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, que también es muy interesante. Simplemente se llama English Literature. Bueno, pues eso es todo, nos vamos viendo, espero poder grabar más a menudo y ánimo, feliz año nuevo y en el 2022 seguro que tenemos mucho tiempo para estudiar y para sacar la plaza en 2023, que aún no sabemos cómo será el sistema. Un abrazo.